Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muy Hola, bien. profe, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, muy bien. ¿Y vos, cómo vas? Bien, muchas gracias, profe. Yo creo que usted ya me conoce. Mi nombre es Diego, yo soy auxiliar Sí, en sí. bilingüe y pues vengo hoy a acompañarlo. Gracias, Diego, siempre por su disposición y su apoyo. De verdad, me hace sentir muy feliz que siempre esté aquí con nosotros. Con mucho gusto, profe. Yo creo que te esperamos un momentico mientras llegan los participantes. Sí, Diego, está bien. Claro que sí. Hágale, pues, vale. Listo, profe. Ok. Profe, mientras llegan los participantes, yo tengo como unas recomendaciones pues que me dice Javier. Ajá, Él, dime. pues, nos indica un link, ¿cierto? Que se debe compartir a los participantes para que ellos lo diligencien y pues consignen ahí como sus apreciaciones del conversatorio. Y pues Ujú. básicamente solo sería eso. Y la segunda es, por favor, si usted luego, pues cuando tenga tiempo ya, diligenciar el formulario, pero de facilitadores. No sé si lo conozca. Sí, 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 eso lo he hecho. Ah, listo, Ajá. profe. Muchas gracias. Ok, ok. ¿Y tú o yo fuera Aima? Itekwe, miren, Laura. Muy bien, Laura. Itekwe, pues ahora. Miren, vamos a esperar un ratico mientras llegan más compañeros.
Bueno, yo creo que podemos continuar, ya dar inicio. Listo, profe, ya lo hice anfitrión de la sala. Ok, bueno. Vale, bueno, dame un segundo. Bueno, ahí en el chat compartí el link para llenar el formulario, cómo hacer una evaluación ahora del diálogo, del compartir. Entonces ahí les compartí el link para que llenen ahora el formulario, algunas observaciones que puedan dar. Entonces, yo era Mona, miren o María Isabel, miren o Laura. Vamos a compartir, vamos a dialogar sobre el canto, la importancia del canto en nuestra cultura ancestral muruñmuina, minica, una comunidad, un pueblo en el Amazonas, pero también sabemos de que hay muchas culturas ancestrales que nos guiamos, compartimos, aprendemos, escuchamos, sentimos, tejemos a partir del canto. Entonces, primer momento voy a dialogar, voy a compartirles y luego para que tejamos la palabra desde nuestro ser, desde nuestro aprendizaje, desde nuestro conocimiento, desde nuestro caminar frente a esos cantos. Y iniciando, para mí, Carolina, fui Gora Villa, ¡No! fui Gora Miringo, no, fui Gora Carolina. Y tío. Qué bonito. Y Tecue Miringo, y Tecue, fui Gora. Hoy como que con el frío casi nadie aparecía. Eso estoy viendo, pero bueno, aquí Sí, estamos. sí, aquí estamos. Gabriel, Figaro Villa, qué bien. Bueno, estaba compartiendo de que la importancia del canto en nuestra cultura. Bueno, desde muy niño siempre como mi conexión o mi amor, mi sentido, se conectó con el canto. Y precisamente porque había germinado, había nacido dentro de una familia, dentro de una cultura de cantores o que dirigían ceremonias de canto, ceremonias, danza, pintura. Entonces me conecté mucho con el canto. De hecho, recuerdo por ahí a mis 7 años en una ceremonia que se realizó cerca de la comunidad de una cultura ocaina, un pueblo también que es del Amazonas. Hicieron una ceremonia y ahí fue mi primera experiencia con el canto. Entonces, desde ahí me conecté con diferentes tipos de canto, porque en nuestra cultura hay canto para arrullar los niños, hay canto para ir a la ceremonia, llevar los regalos, hay canto para brindar
la caguana, la colada o el líquido amniótico de la vida, a los invitados, a los danzantes. Hay canto para danzar como apertura de la ceremonia, hay canto durante el transcurso de la noche para danzar, hay canto de medianoche, hay canto que contiene adivinanzas, hay canto de amanecer, hay canto de cierre, y bueno, y muchos esos. Pero sobre todo, ¿qué es ese canto? ¿Qué contiene trasfondo ese canto? Entonces me acuerdo una vez que pregunté a uno de mis tíos, le dije, tío, ¿y ese canto qué tiene o qué diferencia hay entre ese canto? Entonces, pues, le dije, es un canto sencillo, es traducir como decir ese simple canto. Entonces yo le dije, tío, es que no es simple canto. En este está hablando sobre la energía vital del ser femenino, de la mujer, el aliento de vida, el aliento de la dulzura, el aliento de la cocreación. Entonces empezamos a dialogar con él y él me dijo, sí, eso es así y qué bueno de que estás conectado con la información. Entonces, estos cantos, mirando en ese sentido, hay varios ritmos. Hay una forma que se puede hacer es cantado normalmente, hay otro que puede ser recitado y hay otros que se hace es hablando directamente, como hablando. Entonces, dentro de eso, en los cantos ya contiene, por lo menos, dependiendo el contexto, el momento o el mensaje que se conlleva, es de que cuenta la historia, por lo menos cómo el ser se ha formado. Primero es energía, es intangible, es invisible, podemos decir, y cómo es esa formación de la energía, de ese aliento, ya se conecta con la materia. Se conecta con la materia y forma un ser. Y formando un ser, ¿cuál es el modo de vida? ¿De qué manera tiene que hablar? ¿De qué manera tiene que vivir? ¿De qué manera tiene que relacionar? ¿De qué manera tiene que tejer sus conocimientos, su forma de relacionar, de trabajar, de compartir y de habitar, sobre todo, con toda esa diversidad de seres que habitan? Entonces, el canto en ese caso es para caminar la historia y que esa historia no es un pasado. Para nuestra cultura, nosotros y nosotras aprendemos de esa historia que nos cuenta, porque de cierta manera esto que se puede decir, o algunos lo llaman que es primitivo, que eso ya pasó, para nosotros no, porque ese es nuestra guía. Eso es lo que se ha vivido, ya se conoce, para poder plantear, para poder limpiar el camino, como dicen los mayores, limpiar el camino para el futuro, porque el futuro es lo que no se conoce. En cambio, esto, lo que ya se ha vivido, se ha sentido, son los que nos sirve de guía. Entonces, en el canto dice, un ejemplo, no hay que robar, no hay que ser acelerado, no hay que tener palabra fuerte, hay que respetar a la planta, a la hormiga, el aire, que todos hacemos parte de ese gran conjunto de la vida. Hay que sembrar bien la planta, hay que cuidar bien esa planta, hay que cuidar bien esta casa. Esta casa también es el cosmos, esta casa también es el tejido de muchas células, de muchos seres que está aquí. Hay que cuidar el agua, hay que saber respirar, hay que saber comer, hay que saber caminar, hay que saber expresar, hay que hablar desde el corazón. Entonces, todo eso son lo que hay en esta casa, y también dice de que en el canto, de que cómo esas hormigas se dialoga con el pájaro, cómo ese pájaro dialoga con la flor. Bueno, todo eso son lo que
hay dentro del canto que va relatando, que va contando. Entonces, a partir de eso, el canto para nosotros es poesía, es medicina, es sanación, es la palabra o el lenguaje de la naturaleza. Entonces, de hecho, lo hemos visto, sé que varios han visto en las culturas ancestrales y en otras culturas la importancia del canto, el mensaje o el respeto con que se asume, se recibe el canto. Entonces, bueno, como para no aburrirlas, quiero que conversemos, que tejamos la palabra, porque aquí no solo no y yo voy a estar hablando, sino que queremos que tejamos aquí entre nosotros y nosotras. Pues sé que hoy en este frío hay muy poco, entonces también esto es para uno elegir, que en la hora de la tarde, siempre cuando hago las charlas, pues ahí sí hay muchos, de pronto con las perecitas ahorita, pero bueno, ahí vamos. Entonces, para que conversemos. Figura, y pues yo creo que no conozco a Laura, que aquí está con nosotros, pero no creo pues que nos aburra, ¿cierto? No, Laura es una de las estudiantes del curso Múnica nivel 1 ahora que estamos dando, y me alegra que estés aquí, que hemos cantado por ella aprendiendo también. Genial. Y yo tengo dos preguntas. Una es, claro, los cantos pues traen todo ese legado ancestral, ese legado histórico, ¿cierto? Muy antiguo, que yo creo que a veces ni se puede llegar a identificar pues el momento puntual, ¿cierto? Pero entonces mi pregunta es, ¿cómo es ese proceso de cantos nuevos? Pues de crear nuevos cantos, de ampliar el canasto con cantos, no sé si quepa la palabra contemporáneo, ¿cierto? Pues o más, sí, como que surgen, pues la pregunta es si surgen todo el tiempo nuevos cantos que se fundamentan, me imagino, por supuesto, en esos anteriores, pero si es posible la creación y cómo se da la creación de esos, pues de nuevos cantos, ¿cierto? Y la otra bueno, es, no, dale, ahorita hablamos de la otra. Vale, sí, bueno, más que todo, nuestros cantos son estos cantos que hemos aprendido. Miren, Caro, hay muchos cantos que son miles de años atrás. Eso, y hay unos cantos, puede ser como más contemporáneo, digamos, eso más como de hace poco, y hay otro canto que podemos decir de hace un año. El caso de Komuji Hebuji, que para mí es como muy bonito, porque fue parte de, digamos, en este contexto es de mi autoría, se puede decir, pero en nuestra cultura no se trata de que quién es el autor, o sea, en eso es de todo, nosotros siempre decimos es de todo, pero en ese sentido, o sea, no todas las personas pueden componer canto. Es hasta créeme, miren, que yo pues no creo en mí mismo, ni cómo, ni en qué momento compuse el canto. O sea, no sé, porque de cierta manera en nuestra cultura hay personas preparadas, o sea, porque hay que conocer el contexto, hay que conocer el ritmo, hay que conocer la palabra, porque vos sabes, Mirino, que una palabra en otro contexto puede significar otra cosa. Entonces uno dice, esto como dice así, entonces aquí también dice lo mismo. Y hay veces cuando uno coloca y resulta que el ritmo, el contexto es diferente. Hay que llevar también de qué ceremonia es y en qué profundidad se está cantando y qué mensaje está dando desde de nuestro antepasado, lo actual y para el futuro. Entonces, componer un canto para ser danzado, porque en nuestra cultura los cantos es para danzar,
Es para eso, no es simplemente cantar aquí y ya es un canto, no. Y cómo ese canto puede conectar con la familia en la ceremonia, pero sobre todo con la naturaleza, o sea, es un tejido total al mismo tiempo. Entonces es muy difícil. De hecho, yo pues con mis tíos o unos vecinos conozco unos 3, 4 personas que han compuesto unos cantos, o sea, han compuesto y que uno dice, este sí es un canto, pues obviamente se escucha como si fuera ya de hace miles de años. De hecho, Komuji Jebuji, cuando fui a Leticia, después de que regresamos, el abuelo me dijo, sobrino, este canto estaba en el canasto de usted desde hace cuántos años y por qué no lo han cantado estos tiempos. Y yo, qué bueno que este momento usted lo sacó en ello. Entonces, pues, con todo eso, yo decía, es que ese canasto de este canto ya viene desde mis abuelos. Mire que ahí también hay como una pedagogía de uno decir, no, yo lo compuse, o sea, no hay ese yo, sino que es, de pronto hasta ustedes mismos han escuchado en mi palabra, yo siempre hablo de mi papá, mi mamá, mis abuelos, y nunca casi en primera persona, porque en nuestra cultura no hay como ese sentido del ego, del yo, entonces, eso, miren, puedes decir, hay unos cantos que hay miles de hace miles, millones de años y que ahora se canta, se danza, como si miraríamos en este contexto, como si recién se hubiera compuesto. No, es que no aburre, sino que como que cada ser que canta coloca su energía, su vida y su conexión. Entonces, esos cantos se vuelve como que hoy lo cantamos, si lo cantamos en una semana va a tener el mismo sabor, mismo aliento. Y si entre medio hay esa, si alguien compone un canto, pues pensado, sentado, proyectado, desde el corazón, la energía, conectado con los mayores, el medio natural, pues compone un canto, el canto mismo se conecta. Entonces ese se puede componer hoy, pero tiene el sentido de ser hace 500 años atrás. Y tiene eso. Entonces no hay como una cronología de decir esto se compuso en tal tiempo, sino que todos decimos, no, ese es del hijab, eso ya vino desde el origen, ya, como que nos salimos de decir llevar por fecha, por día, por año, sino todo nosotros como que lo direccionamos desde el origen, y que esos cantos no es como decir, en sentido propiedad privado, para nuestra cultura, porque para otra cultura sí es diferente, yo allá sí no me meto. Para nuestra cultura, bueno, si hace 1000 años se compuso, pero hay otro que se compuso hace 10 días, y si alguien de esta familia lo aprendió y le gustó, bueno, es suyo, ahí está, vívalo, reciba, siempre en su ser, y disfrútelo, y conéctese, y sánese, y dialogue, y aprenda de ese canto desde la historia. Entonces, sí, ya puntualmente decir de que en realidad es duro componer canto, pero no es imposible. Pero también no es para todos, sino hay como que algunos, como decir, tiene ese don o esa capacidad de componer. De hecho, Komuji Jebuji, prácticamente en una noche pues me concentré, llegué de la U a la casa, me senté a mambear y como que solo se me vino el sonido, el mensaje, la idea, pero también en esa ceremonia, mire, se iba a dar los nombres. Entonces, también es como curar o sanar o proyectar o guiar esos niños jóvenes que recibieron ese nombre. Entonces, uno hay veces no se explica, oiga, cómo llegó ese mensaje para conectar con lo que va a pasar. Hay veces uno mismo ni lo cree, pero ahí es donde dicen los mayores que la planta, la naturaleza, la energía te habla, te conecta. Entonces no soy yo, es todos los seres que estamos ahí. Figuradillo.
Bueno, mientras Laura se anima, de pronto y yo, hay cantos, especialmente, hay cantos de niños, o sea, vos pues hemos escuchado, nos has compartido pues ya en varias oportunidades y ahorita nos hablabas pues de los arrullos, las ceremonias, las adivinanzas, pero hay de pronto un grupo de cantos que sean de los niños, no para los niños, porque pensaría que los arrullos pues tienen el sentido efectivamente que es para los niños, sino cantos que sean en cabeza de los niños. Obviamente supongo que van a ser pues enseñados por la tradición y los mayores, pero hay grupo de cantos de niños, niños. Pues directamente, como decir, de niños que ellos lo pueden cantar, pues uno puede decir, pues es esto de arrullo. Pero para el arrullo no quiere decir solamente para dormir los niños, porque yo me acuerdo, mi mamá, mi madre estaba acostada, entonces yo pues le decía, mamá, yo le voy a cantar el de hacer dormir los niños. Y mire que mi madre durmió porque llegó de trabajar, estaba cansada y se acostó en su hamaquita, entonces yo estaba al lado cantando y cuando me di cuenta, mi madre ya durmió. O sea, no es solo para los niños, uno dice a los niños porque pues usted trabaja y mientras quiere trabajar para que descanse el niño o la niña, bueno, ahí. Entonces yo le cantaba el que dice, Hamokogi Anari, Eño, Yete, Uidodo, Tenene, Jirai Tono, Tono, Ñua, Ñua. Entonces, más o menos traduciría como que en el caminar, mi madre viene caminando de la chagra, de la selva, por ahí le picó como un zancudito. Y el zancudito le picó y el zancudito se fue lleno y a la hoja y en la hoja se paró y quedó dormidita porque estaba llena. Y mi madre, como vino de la chagra, llegó a la casa, estaba cansadita, comió y estaba llena, entonces se revolcaba acá, a este lado y quedó dormida. O sea, ¿cómo hay esa relación? Entonces, en ese sentido, uno pues puntualmente puede decir para los niños para dormir, pero en realidad cualquiera duerme. En mi caso, cuando cantaba el Jobai, Jobai, Yaire, Yaire, estaba haciendo dormir a mi sobrinito mientras mi mamá y mi hermana estaban trabajando y resulta que me dormí con mi sobrinito. Entonces ya después cuando me desperté ahí lo dejé y ya fui a trabajar. O sea, eso es bonito, uno a veces lo identifica como a un público nomás, pero en realidad es de todo. Y en el otro sentido decir, pues cantos, todos estos cantos también son de los niños, los que se danzan, sino ya es otra cosa usted tomar en voz y cantar en medio de los mayores. Porque en mi caso, mi primer canto fue a los 12, casi 13 años y yo era niño, pero pues tenía esas ganas de cantar en una ceremonia. A mí me nacía porque me llenaba. Entonces, mire que no es el canto, no es solo para los mayores, también es de los niños. Pero aquí lo que hay que tener en cuenta es no hay que obligarlo, sino que hay que invitarlo. Si este no quiere cantar, pero le gusta tejer, ah, qué bien. Este no le gusta tejer, pero le gusta sembrar. Ah, bueno, entonces mire que el trabajo de esa manera, lo que yo siempre llamo es seducir con el amor frente al conocimiento, más no generarle miedo. Entonces, invitarlo. Entonces, eso para mí es muy bonito en ese sentido. Entonces, el canto es de todo. Es de los niños, niñas, abuelo, abuela, mujeres, hombres, pues lo que le gusta, pero sí tener claro es no obligar. Nosotros no obligamos, sino invitamos. Igor, ahí yo. ¿Quieres saludar? Y otra pregunta. Hay cantos prohibidos. No sé si la palabra sea prohibida. Hay cantos prohibidos o hay cantos que sí, yo creo que tú nos has hablado en otros escenarios que hay ciertos canastos que no se abren, ¿cierto? Entonces, si nos puedes de pronto contar un poquito de eso tan interesante. Claro, claro. Pues
sí se puede decir en ese sentido que usted dice cantos prohibidos. Claro que sí. O sea, lo tomamos en esa palabra, claro que es prohibido. ¿Por qué? Por lo menos hay en unas ceremonias, hay unos cantos que son muy fuertes. Es muy fuerte de cuestionar, de cuestionar. Entonces, o palabras profundas que puede decir que puede mover energía. Entonces, ¿quién lo puede cantar y cómo lo direcciona y cómo lo maneja? Porque hay veces hay unos cantos de cuestionar que aquí hay pereza, que no hay comida, que no hay alegría. Uno puede ir a cuestionar de esa manera, pero por rabia, por ir a hacer quedar mal a una familia, para hacer quedar mal. Y eso no es bueno, porque hay que entender que hay veces usted piensa que está cuestionando a una comunidad, a una familia, pero no se está dando cuenta que usted se está cuestionando a uno mismo. Entonces uno muchas veces mira allá diciendo allá esas palabras fuertes y resulta que se está diciendo a uno mismo. Por lo menos usted, aquí hace falta comida, aquí no están bien, no hay ambil, no hay mambe, pero ¿qué tal los dueños dicen? Aquí hay, y ellos no lo reciben como regaño, sino ellos dicen, no, aquí sí hay comida y vienen contentos, mira, aquí hay ambila, aquí hay caguana, aquí hay ta. ¿Y usted cómo queda? O sea, uno dice, ¿cómo voy a responder eso? Entonces, hay veces algunos por desconocimiento llegan y cuestionan de esa manera. Y, como decir, aquí lo estoy haciendo quedar mal, pero resulta que se está diciendo a sí mismo. O anteriormente, por también lucha de poder, algunos cuestionaban así y generaban las dificultades entre clanes o entre familias. Pues en otro espacio mi padre contaba se ha visto eso, pero en nuestra ceremonia en la familia siempre era como que mis abuelos o mis padres manejaban muy bien el ambiente. Entonces, en vez de cuestionarse, solucionaban esa inconveniencia. Y de hecho mi padre decía, bueno, aquí los niños, los jóvenes, hay que cantar esos cantos que diga que yo tengo pereza, que yo soy rabioso, que yo soy malgenioso, bueno, tal cosa, hay que decir, porque hay veces uno no se da cuenta de lo que hace, de lo que uno es. Y estos cantos de los niños con esa, como decir, con esa sencillez, ellos cantan y uno se da cuenta, ay, yo no, mire, aquí en este canto están diciendo eso, oiga, entonces yo tengo esto y voy a cambiar. Mi padre pedía esos cantos, pero en los otros sí, vuelvo a decir, de que sí quieren ir a cuestionar, como decir, a hacer quedar mal. Entonces, en ese sentido hay que entender quién puede cantar y en qué sentido lo direcciona el canto como para no afectar. Entonces, ahí sí puede ser, pero por lo menos puede, ay, que caiga, puede decir por lo menos que caiga por aquí el rayo y que mate la gente, pero ya en ese sentido superficial, pues está actuando mal desde el mismo canto. Pero esa misma palabra, sí, que caiga el rayo, pero en eso dice que no mate la gente, sino que aísle la pereza, la rabia, todo. Mire cómo eso se cambia en eso y que llegue la unidad, la abundancia. Entonces, mire, hay que conocer en ese sentido. Entonces, cuando no se conoce, pues uno dice, no, ese canto está mal. O no es el momento de cantar porque no hay un contexto, una acción que se está desempeñando en ese momento. Y hay otros cantos, por lo menos, que han guardado, por ejemplo, que los mayores lo han cerrado, el Zuyuko, que nosotros decimos Zuyuko, traduciría como ceremonia de lujuria se puede decir eso, donde solo cantan o participan adultos y adultas. Entonces, eso ya cantan como de canto de sexualidad. Y
esa ceremonia antes, cuando hacían, pues ellos manejaban bien la energía de la sexualidad y que no era una sexualidad como ahora lo vemos o ahora como lo habitamos. Entonces había otro manejo porque ellos sabían soltar la palabra, sabían endulzar y sabían cerrarlo bien. Entonces ya como no hay personas especial que manejan esa ceremonia, y ellos proyectando a futuro dijeron, no, estos cantos vamos a taparlos hasta aquí, porque no hay personas que puedan manejar y guiar, porque si los dejamos abiertos y ellos siguen cantando, mejor dicho, el mundo, la sociedad se vuelven locos, o sea, más bien los cerramos y los dejamos. Entonces esos cantos puede ser, pues por ahí hay algunos que uno conoce, pero en realidad se puede decir vulgaridad, pero para nosotros, porque es que nosotros ya tenemos imaginaciones muy contaminadas. En cambio ellos utilizaban esa palabra, pero tienen otra dirección y otro manejo. Entonces ese tiempo no se veía pues tantas locuras, digamos, en ese sentido. O prácticas diversas de sexual. O sea, en ese entonces era más ordenado, más direccionado, más manejado. Entonces ya como pasó eso y ya no habemos personas que podemos manejar bien eso, entonces ellos lo dejaron tapar. Y tú, Eugenio, Carolina. Bueno, yo fuera Aima, yo tengo dos preguntas también. Primero, de pronto, si se tiene algún canto en épocas de enfermedad o cuando hay alguien enfermo. Bueno, sí, miren, todos estos cantos, así no esté enfermo, pero estos cantos siempre se cantan. O sea, no solo como decir hay que curar cuando está enfermo, sino que hay que estar curando, hay que estar sanando para que no se enferme. Pero si se enferma, pues también hay que cantar, hay que danzar. Por lo menos todos los cantos, por lo menos que nosotros decimos uarua o cantos profundos, esos cantos vienen como primero la formación de la energía materia, luego la vida, luego el aprender a caminar, aprender a vivir, a relacionar, a hablar. Esos viene como sanar desde el vientre, desde el útero, desde el líquido, nacer, mirar, respirar, alimentar, cómo alimentar. Entonces esos cantos vienen como no solo obviamente para nosotros los humanos, sino también para la naturaleza, para las plantas. O sea, el canto viene como sanando toda esa parte. Y estos cantos precisamente es medicina, es historia, es conexión, es sanación, porque también los cantos cuando se danza, se está haciendo ejercicio, movimiento físico del cuerpo, porque hay veces uno está sentado ahí y queda entumido. Entonces ya eso al cantar usted está haciendo la danza, está moviendo, está ejercitando el cuerpo, pero también el movimiento y los pasos son escrituras, esos pasos son escrituras, porque de esta ceremonia que usted danza y coloca la danza de otra ceremonia, pues está escribiendo mal, está danzando mal. Entonces, toda esta medicina o estos cantos son sanación. De hecho, estos días, pues con lo del COVID y todo esto, lo que he visto en noticias, estaba cantando el canto de la dulzura, como para darle vida a los hermanos que están en las clínicas, en sus casas, pero también para sanar y alegrar el corazón de los hermanos que sus padres, su familia ha partido al origen otra vez, como para fortalecer. Entonces,
el canto que decía Nagmere no Daijani Aru Ie Daijani Nagmere no Aru Ie Daijani Nakaira Nyuvamo Omana Mekubu Inaimani Nagmere no Daijani Ari Ie Nagmere no Daijani. Entonces estaba pidiendo, estaba dialogando desde el origen, la energía del Padre y la Madre, esa dulzura que nos permitió ser estos seres, estas personas, toda esa energía de vida, dulzura, armonía, alegría, cuando estuvimos en la formación del vientre, luego cuando nacimos como niños, jugábamos, movíamos, alegrábamos el corazón de nuestros padres. Esa misma energía de alegría, dulzura y abundancia traiga y coloque en cada uno de nuestros corazones para que la tristeza se vuelva alegría, para que la tristeza se vuelva risa, para que la palabra fuerte se vuelva palabra de afecto, de amor, de amistad, de tejer en familia. Entonces estaba pidiendo toda esa energía como de la energía del más allá en cada uno de nuestros corazones. Entonces, todo ese canto, por lo menos ya en esta ceremonia se canta es para eso, para fortalecer la vida. Entonces, hay cantos, precisamente este momento hay que cantar, porque desde lo personal, los cantos a mí me sana, me alegra. Hay veces estoy cansado trabajando y bueno, canto y como que se me olvida. Y hay otras personas, pues, cuando tejen, si están por ahí aburridos, bueno, tejen y ese tejido le permite como olvidar de ciertas, algunos pues que tocan instrumentos, bueno, están cansados, pues bueno, se toca por ahí una guitarra, tocan y como que se olvida, entonces cada uno tenemos como esa forma de poder ahuyentar la tristeza y sembrar la alegría y la dulzura, miren. Entonces estos cantos sí, hay cantos para eso y precisamente también se canta para que no nos enfermemos y no estemos tristes. Figurado, por ahí no. Bueno, y la otra pregunta, ya me surgieron otras dos, pero bueno, la segunda que tenía ahorita es si se canta cuando estamos en torno al alimento. Pues en todas las actividades que tengan que ver con el alimento, ¿en qué momento se canta? Miren, en ese sentido, se canta todo el momento. Por lo menos, bueno, voy a hablar desde lo personal. Yo casi vivo cantando todo el momento. Yo estoy trabajando, aquí estoy cantando, hay veces estoy duchándome, estoy cantando, por ahí voy en el metro y por ahí solo en mi interior voy cantando. Pero ya uno pues canta lo que quiere. Si estás precisamente cuando se está preparando la comida, hay que cantar. Porque ese sabor, esa es como decir, ese amor, esa dulzura, ese lenguaje, le permite dar más que el sabor, la energía de vida, de alimentarse física y espiritualmente en el alimento. Y mire, por eso es que miramos en ese sentido nuestras mamitas, cuando hace comida, así no tenga muchos guisos, aliños, lo que pueda colocar, con poquitas cositas que hacen, esa comida es más deliciosa que la comida que compramos en un restaurante que vale tanto y usted come como que no, ni siquiera vos siente el gusto del sabor que de esa comida nuestras mamitas. ¿Por qué? Porque pues yo con varias mamitas acá en Medellín, que varios compañeros me han invitado en la casita, antes pues iba y uno va en la cocina y esas mamitas con su batica ahí están, hasta danzan y están cantando y están preparando la comida. Entonces, mire cómo hay esa relación preparando la comida.
y llegan los hijos, la hija a la casa y sí degusta ese sabor tan bonito, y no solo desde el sabor, sino desde la parte de energía, la relación bonita del hijo con la mamá. Y mamá, qué rico la comida, y mire cómo empieza a relacionar esos cantos. Entonces, claro, hay que cantar en la comida todo el momento. Por eso, como decía yo, cuando escribo alguna cosa, todo el momento casi estoy cantando. No sé, yo creo que es como de una grabadora prender una teclita y ya, de ahí sigue todos los cantos, así lo hago. Entonces, miren, sí, hay que cantar todo el momento. Pero vuelvo a decir, cada uno tiene de qué manera son como sus gustos. Otro, pues, puede hacer comida, pero aquí está tejiendo. Y esa es como la forma como le armoniza. Otro, pues, puede escribir, pero ahí está realizando eso. Miren, entonces sí, los cantos, pues para nosotros lo cantamos casi todo el momento. ¡Ama, Andrés Wilgora! ¡Qué bonito verlo, ama! ¡Está peludo! Sí, ama. La cuarentena, desde el primer día, no, desde esos días no me peluqué y estoy ahí. Ah, pero se ve bien. Se queda bien. Se ve bien. Ah, bueno. Sí. Vale, ama, Wilgora, gusto verlo. Igualmente, chao. Chao. Sí, miren, ahí está, no sé, otra preguntita. Laura ya había dicho que tenía varias. Sí, Laura, ahí estamos, Laura. Bueno, ¿qué instrumentos son los que más se utilizan, los que acompañan a estos cantos, sobre todo en las ceremonias, me imagino? Bueno, como instrumento tenemos unos sonajeros, cascabel. Ahorita este momento aquí no tengo. Ah, ahí mire, Carolina tiene, Carolina, esos cascabel. Esos sonajeros se colocan en una varita o se coloca en los pies el momento que estamos danzando. Esos sonajeros significa el latido del corazón. Esos sonajeros, cada vez paso que uno da, pues eso suena como eso, así como miren a Carolina, ve cómo suena. Ta. Entonces ese es como el latido del corazón. Está diciendo que estamos vivos, estamos aquí juntos, estamos tejiendo, estamos compartiendo. Eso también, esos sonidos muestran de cada palabra que se expresa, cada palabra que se comparte. Y hay otros que es la varita que es el jairado que decimos, y eso representa la parte ósea del cuerpo, la parte ósea que hace posible de que el cuerpo esté firme, que sea fuerte, obviamente con los movimientos ya de los músculos, pero la varita significa la parte ósea. Hay otros para llevar la cacería o los regalos a los dueños, unas flautas, parecido a unas zampoñas, pero que eso obviamente también se toca en parejas, cantando, o sea, es un canto que se sopla ahí en esas. Hay otros que son simplemente como flauticas que se va soplando eso. Pero también otros instrumentos que es para danzar son las hojas en las ceremonias de frutas que se utiliza de unos helechos, que uno danza pues con esas hojas moviendo, y eso está diciendo en esa danza, esas hojas de helecho que se mueven, eso está refiriendo
la lengua que está hablando, por lo menos en las ceremonias de frutas, que se cogen las hojas y uno empieza a danzar, hacia arriba, hacia abajo, empieza a danzar, y eso es la lengua que está hablando, está expresando, está dialogando, y está enfriando también porque está venteando el corazón, el acelere, como está aterrizando esos helechos. Entonces nosotros utilizamos más que todo esos son los instrumentos. Y otro que hay dentro de la casa madre son como los mensajeros, que en este caso nosotros decimos el manguaré o el juan. Es como si fuera el celular, es con la que hay unos toques especiales que ya uno tiene que identificar y descifrar qué quiere decir ese toque, ese ritmo. Si está invitando a trabajar, si está diciendo que estamos ya en la ceremonia, estamos danzando, o si ya terminamos la danza. Si no hay personas también ya preparadas para esos que tocan esos cilindros, son grandes. Hay dos tipos, uno que es corado, que es más pequeño, larguitas, que son parejas, siempre es masculino y femenino. En nuestra cultura siempre hay esa dualidad y hay ese complemento. Y hay otro que es más grande, que es un cilindro más o menos de 80 de diámetro y por ahí 2 metros de largo. Hay uno grande y uno pequeño. La grande es la femenino y el más pequeño es el masculino. Entonces se complementa y dialoga. Entonces esos son como los instrumentos que se utilizan dentro de la danza. Y perdón, y en la danza que utilizan ese tronco donde danzan encima. Ese es el yadico, eso nosotros lo hacemos, es de la carrera de la que yo vengo. Eso significa, pues traducir yadico significa es palabra del creador y la creadora que no tiene principio ni fin. Y eso también, esa columna, como ese bloque de madera, al pisarlo, al danzarlo y al golpear con el piso, está diciendo que la mala energía quede allá abajo, quede en el origen y que no venga en este plano. No venga en este plano, entonces como decir, estamos pisando eso y estamos danzando. O que esa energía negativa se transforme en cosa positiva. Entonces estamos como decir un hilo, como decir es una conexión, es un diálogo, es un lenguaje, es como decir, este es el camino que se vino desde acá, va para esta dirección. Y desde aquí, como decir, se ahuyentan las energías negativas. Ese se hace en nuestra ceremonia, porque en nuestra cultura hay 4 ceremonias específicas. Picoradillo. Sí, pensaba, porque si bien no es un instrumento como el firisay, pero de todos modos, pues por supuesto tiene el sentido, pero al pisarlo a la vez también, de cierta manera, es un instrumento. Sí, claro, sí, muy cierto. No sé si tienen más preguntas. Sí, ahorita nos hablabas pues que el tema pues de cómo el canto va ligado a la danza y pensaba entonces en ese sentido, pues ciertos cantos también requieren de pronto como ciertas dietas y ciertas preparaciones para convocarlos o para materializarlos. Sí, o sea, para nosotros en la cultura, uno a veces dice, sí, el canto, pero también entender qué es el canto.
cuándo hay que cantar o qué preparación tienes que tener para cantar. Porque cuando hay veces dentro de esto nosotros por lo menos miramos cantando al otro, pues imitamos. Y directamente no hay que imitar, sino téngalo de guía. Pero cuando vos aprenda el canto, vístalo y expréselo, en este caso como miren o Laura, ya no en voz de Noini, sino como Laura directamente conecte, ese canto es suyo, camine, siémbralo, viva, cómo le conecta, si le conecta, no le conecta, o sea, disfrútalo como tuyo. Miren, Caro, canta, me gusta ese canto, bueno, ese es suyo, cántelo, que como decir, sienta lo que estás ahí, porque hay veces, dice nuestros mayores, que nosotros imitamos al otro, y cuando imitamos al otro o a la otra, perdemos la esencia propia de uno y se conecta, viste la esencia del otro o de la otra. Entonces ahí uno ya no es uno, sino hace parte de esa otra persona y pierde su sentido propio. Entonces ya simplemente hasta, pues algunos como dicen por ahí, camina como esa persona y uno ya pierde su propia esencia. Entonces no, aprenda y esto tenga de guía y vístalo y camine como usted lo siente, conéctate con eso. Sí, porque pues estamos conversando estos días con los chicos y decía, bueno, pero esa imitación no quiere decir que está mal, porque desde niños nosotros nos imitamos, pero eso, imitar a nuestro papá, a nuestra mamá, eso está bien porque es una inocencia todavía en él, pero ya cuando somos grandes, mayores, ahí sí una imitación, pienso de que pierde el sentido porque uno se viste de otro. O sea, se conecta de otro y deja su propia esencia. Entonces, por eso, como iniciamos, decía de que en nuestra cultura se dice seducir con el amor frente al conocimiento y no generarle miedo. Es guiarles, es ilustrarle, es invitar, es conducirlo, pero que la persona tenga esa capacidad de explorarse a sí mismo para poder, y ya quienes estamos al lado, servimos de guía o de puente, estamos ahí guiando, pero que cada uno exprese desde su pensar. Por eso en otro momento decía, nosotros y nosotras sí que aportamos mucho a la ciencia, y muchas veces por ciertas formas de dogmatizarnos, de moldear, pensamos de que nosotros somos incapaces. No, nosotros somos, y estamos haciendo, y resulta que sin conocerlo bien, esto lo que dice, nosotros seguimos repitiendo lo que los otros dicen o lo que dicen ciertas personas o los ilustres del momento. Y resulta que nosotros estamos aportando. Pero vuelvo a decir, el error es eso de imitar, creer en algo sin conocer. Entonces eso sí. Figura y yo. Sí, bueno, ese es como parte del diálogo que quería compartir hoy. Muchos pues me dijeron que sí, muchos compañeros dijeron que sí, pero aprovechamos nosotros aquí, eso, como dice mi padre, ese espacio los otros tenían sueño, pero ya lo perdieron. Bueno, eso está bien, pero también es la estrategia de uno mirar también en el sentido de decir de que por las mañanas siempre a muchos nos queda como complicado levantar, ay, qué pereza más este tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, entonces es muy bonito. Y también miren, pues de pronto desde su experiencia de la danza en Leticia que fuimos, antes de terminar, puedes compartir a Miren o Laura sobre
pues su pensar, su sentir de que usted lo ha habitado, usted ha estado ahí, ha cantado, ha danzado y que no, vuelvo a decir, y lo ha danzado, cantado, pero como Muro y Moina, y porque no es de aquí a allá, sino estabas ahí cantando, disfrutando, entonces de pronto también desde su experiencia compartir a Miriam Orlando. Se me encharcan los ojos de la emoción. No, Laura, pues a mí realmente, pues me voy a volver incluso más atrás de diciembre de 2019, que fue cuando tuvimos ese regalo de la vida, de ir al territorio y compartir, pues, con los abuelos, las abuelas, la familia Muro y Munay y la danza, ¿cierto? Me devolvería más atrás cuando supe del curso Minmica, pues ellos venían trabajando previamente, pues como siempre, desde el sentir, pero se institucionalizó ya desde la universidad, pues formalmente la convocatoria y la apertura a los cursos. Y entonces empecé a asistir al Jivivir, que esperamos lo conozcas pronto físicamente y lo podamos revivir pronto cuando abran la universidad. Y a partir de allí, pues realmente, pues yo he tenido una transformación muy profunda en la vida, en el ser, pues desde todos los aspectos, desde lo personal, lo familiar, lo profesional. Yo soy abogada, soy profesora, pues de mi carrera me he dedicado a la docencia y creo que si no puedo ir por allí, no haré nada con mi carrera distinta a la docencia. Y entonces, pues el derecho tiene toda una construcción precisamente contraria a esta ancestralidad y a estos pilares tan fundamentales del universo y de la vida. Entonces, de entrada, eso me ha confrontado mucho, ha puesto en crisis realmente mi carrera, enhorabuena, y de forma pues positiva, no negativa ni angustiante, o angustiante de pronto sí, pero para bien, ¿cierto? Entonces, pues si bien siempre toda la vida he tenido una sensibilidad, un sentir importante a lo popular, a lo colectivo, a la naturaleza, al saber de base. Entonces, bueno, cuando llego pues como al tema de la carrera y entonces llego allá a acercarme, no como desde la intuición y de pronto aisladamente, sino ya acercarme a una cultura pues especialmente Muru y Munay a partir del conocimiento pues de Yoferaima y amigo Noinui, pues claro, empieza a abrirse ese tejido y ese canasto, pues, y sigue abriéndose, ¿cierto? Antes, pues, cada vez más, y antes cada vez, pues, hay más preguntas, más inquietudes. Es muy curioso porque yo generalmente no hablo en estos espacios, ¿cierto? Será de pronto porque hoy somos tres. Pero siempre que Noinui dice, bueno, ¿qué preguntas hay? Yo tengo ese cerebro como disparado en un montón de dudas, pero a veces me cuesta como concentrarlas en una pregunta medianamente coherente y por eso no lo hago, ¿cierto? Entonces, bueno, todo eso para decirte que fue una apuesta importantísima, urgente, que se logró y se materializó gracias al compañero y a otros compañeros que desde la universidad efectivamente se apostara a esto. Y hay que decirlo que ha habido todo un movimiento muy importante en los últimos años, cada vez de reivindicar los saberes ancestrales, esas relaciones tan importantes con la vida, que incluso en este momento de los problemas tan complejos de la humanidad, se está cada vez viendo la necesidad de conocer estos saberes que tienen los compañeros indígenas, porque es una relación con la vida en armonía que todo el discurso occidental pues se alejó y ahora ya con la crisis ambiental ve la obligación de volver, ¿cierto? Entonces hay un montón de relaciones ahí que están pasando muy interesantes. Pero entonces para llegar a la pregunta que me hizo Noinui, entonces claro, hemos tenido compartido ya varios semestres, varios años, pues agradecerle, ¿cierto?
y valorar, por supuesto, toda esta información que a veces es tan difícil, y sobre todo, por ejemplo, en una construcción profesional en que nos enseñaron tanto el valor de los libros, de los textos, de la memoria, del dato, que está ahí, ¿cierto? Y claro, esto lleva a otro mundo, y por ejemplo, en lo personal a mí me ha costado mucho apropiarme de la lengua, ¿cierto? Yo tengo cositas ahí, pero por ejemplo, que sigo muy quedada en relación a muchos compañeros, porque me cuesta mucho ese tema de la oralidad, pero lo valoro y me parece importante, y mi apuesta es precisamente poder disminuir o cambiar la lógica de aprendizaje y poder potencializar precisamente esta enseñanza de la oralidad, que es la apuesta real y la profundidad que lleva de las comunidades y los saberes. Entonces, para llegar a la danza fue un proceso muy interesante, porque, bueno, fue un proceso grupal, no éramos pues 1, 2 o 3 o 5, sino que éramos muchos, muy diversos, muy complejos y muy simples, de todo. Y pues fue un trabajo muy interesante porque se requería una disciplina a lo largo del año, porque como decían hoy y ahorita, realmente todo esto tiene que ser fruto de una preparación y de un sentir, y que le pase a uno pues por el cuerpo físico y por lo interno. Entonces todo ese año 2019 nos concentramos en reunirnos, en conversar, en mambear, en ensayar, en apropiarnos de los cantos, de la danza, el tema logístico del viaje, ¿cierto? Y finalmente pues llegó ese anhelado día de diciembre del 2019, donde todos, yo creo que todos a lo cárcel íbamos, pero en el sentido contrario, íbamos haciendo las rayitas para llegar al día en que viajábamos. Y pues eran muchas cosas, ¿cierto? Porque, bueno, el Amazonas, yo toda la vida pensaba en el Amazonas y lo sigo pensando, antes más. Pues como ese gran tesoro y esa expectativa y esa condición como pues el pulmón del mundo siempre nos enseñaron, y con estos saberes cada vez se hace pues como más importante reconocer realmente la importancia territorial, cosmológica y de la sociedad que habita pues allí, ¿cierto? Entonces finalmente llegamos allá, y el hecho pues de vos no hospedarte en una casa amiga o en un hotel, en un hostal, sino en el anáneco, y tener el anáneco ahí ya en vivo, no desde la descripción que nos hacen hoy en sus clases, y la importancia del anáneco y la relación con el cuerpo, con la vida, los pilares, ¿cierto? La construcción, el reflejo que tiene con el cuerpo, el reflejo que tiene con la relación con la chagra, ¿cierto? Sino efectivamente ya verlo ahí, entrar, y entonces fue muy curioso porque llegamos y empezó a llover y ese pantanero y todos cansados y con equipaje, y ya llegamos como oscuro, y y entonces ya como llegar en verdad, ¿cierto? Y la solemnidad, y entonces ellos cantando y danzando en el recibimiento y brindándonos la caguana, y todos ahí, y lo digo desde lo personal como asombrada, como, uy, es que realmente estamos aquí, ¿cierto? Está pasando esto, que me lo soñaba y lo veía, que ojalá pudiera llevarlo a cabo, y aquí estamos. Y fue muy lindo porque hay una niña chiquita en el lugar que se llama Catalina, y como ya está oscuro, y en el análeco la luz es el fuego, ¿cierto? Es la fogata, pero no hay luz eléctrica como tal. Y entonces ver esta niña de la nada salió, porque como estaba oscuro y todos ahí como en tumulto, y la niña, ¿cuánto tiene Catalina? 2 años, no sé. 3. Tenía 5 años. 5, y ella empezó, y perdón pues la comparación, pero lo digo en términos pues bonitos y amorosos, como un miquito, a pasarse de brazo en brazo, todos parados pues viendo a los compañeros indígenas haciéndonos la danza de recibimiento, y de la nada tan saltaba y le saltaba al otro tan. Entonces pues fueron como cosas tan bellas pero tan simbólicas. Para mí eso pues fue muy importante, pues me marcó mucho Catalina brincando sin conocernos, con esa sonrisa y esa alegría, muy linda, pues incluso hasta el último día, ¿cierto? Pero fue muy bello no, como y ese de momento. hecho, a todos decía tío.
tío, Sí, tío, tía, tío, o sea, sí, muy bonito, de verdad. no, Dígame. divina. Y entonces, bueno, entonces ahí empezó pues como el momento en que llegamos, entonces ver que efectivamente la NANECO no solo es el espacio de reunión y de danzas y celebraciones, sino que realmente pues fuera de ser el gran hogar de la comunidad, es concretamente el hogar de los abuelos y de algunas familias, entonces ver que efectivamente en ese espacio que no tiene como la lógica habitacional que tenemos en las casas, de aquí está el baño, aquí está la cocina, aquí están las piezas cerradas, la sala, sino que es un único espacio, pero que realmente ese único espacio se presta para múltiples facetas y ver que efectivamente ahí vive el abuelo, que vive la abuela y cómo se van organizando, ¿cierto? Y se van dando pues como todas estas actividades. Entonces íbamos a la danza, pero no solo era un día de danza y ya, sino que todo lo que implicaba pues estar allí, el trabajo en equipo, la elaboración de los alimentos, conseguir y subir el agua, pero por ejemplo cosas tan importantes fue ver el trabajo realmente de los hombres y de las mujeres, los hombres mambeando y haciendo todo el trabajo de preparación del mambe y el ambil, que pues también es una experiencia bastante pues fuerte, ¿cierto? Y bastante bella, y ver a las mujeres en el proceso de elaboración y de preparación de la yuca, ¿cierto? Y todo el alcance pues de un elemento tan aparentemente sencillo que es arrancar una yuca, pero la profundidad que lleva, que se dé esa yuca y toda la trascendencia de la chagra. Entonces fuimos con la abuela a la chagra, vimos la abuela en esa sencillez, con sus años ya descalza, como si nada, con una canasta donde iba macheteando como cualquier jornalero del campo, con rigor, ella en su frescura, y se echaba esas piñas y llenaba ese canasto de piñas y de yuca. Entonces también como mostrarnos ese trabajo pues femenino de la chagra fue muy valioso, y llegar con la yuca y ver como todo el proceso, pues que no es sencillo, que no es pues cualquier cosita así facilita y ya salen, sino que lleva horas, lleva trabajo físico, lleva concentración, lleva una división del trabajo en equipo, y es una división muy nata, porque no hay que estar diciendo, vea, usted hace esto y usted esto, no se dicen nada, pero sí se lo dicen implícitamente, entonces todo el mundo lleva como su actividad y se van complementando, ¿cierto? Es una cosa muy bella cómo se complementan sin decirse, o se lo dicen de otro sentir implícitamente desde la mirada, las actividades, pero no hay que estar como en la palabra así, pues como con esa jerarquía, y ver cómo efectivamente a partir de una condición tan aparente te enseña como la yuca, pues la profundidad del cultivo, pero que es una yuca que biológicamente, pues si se ve así, pues es mala porque tiene efectivamente un veneno, ¿cierto? Y es dañino, pero como eso también, y tendría que ver un poco con esto de las danzas y los cantos que nos contás hoy, cómo a partir también de todo ese trabajo articulado y esa actividad, eso que inicialmente es dañino y no podría, pues tiene una transformación para convertirse en positivo, en beneficio, en alimento, y no solo eso, sino cómo ese alimento se puede desplegar en distintas formas de finalmente llevarse a cabo. Entonces fue muy maravilloso ver todo el proceso de la yuca, cómo se raya, cómo se le expulsa efectivamente ese veneno que trae, luego entonces cómo se hacen otros elementos de separar, de desmenuzar, de moler, para llegar a distintos productos de un mismo inicial producto que inicialmente es dañino, ¿cierto? Entonces, como toda esa transformación, eso como desde como la estructura. Y en el tema de la danza, pues también fue muy positivo, porque nosotros aquí hemos hecho danzas en el Jibibiri, hemos hecho danzas pues en algunos espacios también de celebración de la universidad, más sencillos, como el día de multilingua, ¿cierto? Y otros, en la Semana de las Lenguas Nativas. Y aquí en el escenario del Valle de Aburrá, pues también en algunos anánicos se han convocado algunas danzas muy lideradas pues por el abuelo Rodolfo, que es uno de los que cayó en combate del COVID este año y el año pasado, pero que dejó también un gran legado aquí en el Valle de Aburrá, siendo también de la comunidad.
Entonces aquí también se hacían ciertas danzas, pero claro, éramos los mismos con los mismos, los pocos eran los compañeros indígenas, pero llegar allá donde era al revés, donde nosotros éramos los poquitos y ver pues 300 personas indígenas en un anáneco danzando, pues es una cosa muy interesante y que es lo que normalmente pasa, pero que desde la lectura de aquí, incluso por más que el compañero nos lo comparta, no es lo mismo dimensionarlo en el contexto y en la realidad. Entonces esa gran danza que fue la gran expectativa, pues también fue un aprendizaje, porque no cantamos tanto como se preparó, ¿cierto? Entonces también las emociones y las subjetividades que nos atravesaron a todos, algunas crisis de, pero no nos dejaron cantar, pero tanta preparación, tanto tiempo, pero nos están estigmatizando, ¿cierto? Muchas cosas que pasan como desde esa subjetividad y el apasionamiento, ¿cierto? Que a veces lo saca uno. Pero claro, eso nos llevaba también a una cantidad de reflexiones y enseñanzas, y a partir de esa gran danza, pues que era como la razón de ser y el objeto, la gran danza, no solo incluso nos quedamos con la gran danza, sino que hicimos otras dos danzas, y esas dos otras danzas fueron distintas a esta primera, pero también de pronto le dieron la vuelta como a esa energía maluquita o de la loca de la casa de la mente que pudimos de pronto tener como grupo, ¿cierto? Entonces también como esas otras danzas, pues también nos enseñaron, porque ya eran más pequeñas, más como en familia, si se me permite, y con otra lógica, entonces pues también nos aportaron muchísimo, ¿cierto? También hay que decirlo, y es que en el grupo teníamos también nuestras propias particularidades, especialmente porque tenemos dos compañeros invidentes, y en ese contexto, no sé Manuel cómo está, porque hace mucho no sé de él, teníamos un compañero recién operado de la rodilla y teníamos una compañera con un esguince de tobillo. Y entonces las condiciones físicas para estos 4 compañeros que de pronto tenían dificultades u otras lógicas, especialmente en el caso de los invidentes, pues también fue un aprendizaje para todos, ¿cierto? Y ver a los compañeros invidentes danzando y cantando en una maloca llena de gente, eso para mí, por ejemplo, es un aprendizaje muy interesante, y verlos felices todo el tiempo, llenos de barro, y sin poder efectivamente ver para no meter la pata y no irse a caer, y ellos felices, contentos todo el tiempo. Entonces, pues fueron muchos aprendizajes. Fuera de eso, el territorio, el clima, pues realmente los ríos del agua que tantos están hablando en este momento por el cambio climático, esos ríos del agua del Amazonas, el agua está en todas partes. Entonces vos prendías la linterna de noche y veías era agua todo el tiempo ese aire húmedo, ¿cierto? Entonces, bueno, son muchas condiciones. Realmente para mí ese viaje fue muy importante, pues también hubo dificultades como grupo, ¿cierto? Muchas cosas muy interesantes, pero que también pues llevan como a reconocernos, a conocernos, aceptarnos, a replantearnos, ¿cierto? No sé, ahí me explayé un poquito, muchachos, aquí. No sé si no era de pronto, quieres que hable un poquito más. Bueno, incluso una anécdota desde el principio, como íbamos todos con esa expectativa, un año esperando el viaje, finalmente, y tuvimos el día del vuelo un problema del vuelo. Entonces también eso fue muy interesante, porque el viaje dura 1 hora y media y ya íbamos como en 1 hora y 20. Bueno, 1 hora y media desde Bogotá. Entonces teníamos que viajar de aquí a Bogotá, Leticia. Y cuando íbamos como en 1 hora y 20, nos dicen por el altavoz que no podemos aterrizar por condiciones climáticas y que nos tenemos que devolver hasta Bogotá. Entonces, otra 1 hora y 20 de regreso. Entonces, como esa expectativa, todos como niños chiquitos, queremos llegar. Y entonces nos tocó devolvernos hasta Bogotá y nos dejaron en el avión encerrados un montón de horas hasta que finalmente pudimos arrancar. Y entonces ya llegamos súper tarde, no teníamos ni una gota de agua, ni una galletica en el avión. Entonces el hambre de todo el mundo, el desespero.
pero fue muy bonito porque como íbamos casi todos en el avión, entonces esa bulla, esa recocha, esa algarabía, y cuando nos recoge un bus que contrataron pues los compañeros dentro de la logística en el aeropuerto, todos cantando a los gritos, felices desde el aeropuerto hasta que llegamos pues al resguardo, ¿cierto? Entonces, bueno, hay muchas anécdotas así como de ese sentido, pero realmente pues el reconocimiento pues de este regalo pues que nos dio la vida, y por supuesto gracias pues a Noinui que finalmente pues pudo concretar y llegamos allá, ¿cierto? En el tema de la danza también, pues cuando te hablaba de esa gran danza, de esas 300 personas donde preparamos muchos cantos, y entonces la expectativa de muchos que habían preparado incluso un canto, ahí fue donde se dieron como esos roces o esa decepción quizá de algunos en, no pude cantar, pero tanta preparación. Ahí también fue interesante que se dieran como dos lógicas, y eso también es interesante como mencionarlo. Habían integrantes de la comunidad que estaban felices porque estábamos allá, les parecía súper asombroso que pues gente de Medellín se supiera sus cantos, se apropiara de sus cantos y estuviéramos allá contentos en ese espacio para cantar sus cantos y desligarnos pues como de ese rayón paisa y de toda esa cultura tan horrible a veces. Y teníamos otra ala de la comunidad que no les gustó ni poquito, ¿cierto? Que nos rechazaron, que se burlaron, que se sintieron de pronto hasta quizá ofendidos porque los paisas estaban cantando sus cantos, y eso es de ellos, ¿cierto? Eso es de ellos. Entonces, esa conjugación también de estos dos sentires que tuvimos por parte de la comunidad, pues también es muy valiosa y muy positiva, ¿cierto? Y también pues en lo personal lo pone a uno a pensar, ¿cierto? Hasta qué punto este conocimiento es amplio y es para todos, pero ese para todos también de todos modos lleva sus particularidades y sus implicaciones propias, ¿cierto? Pero hay que decirlo pues como en aras de esas dos dinámicas, pues que el abuelo, la abuela y por supuesto todo el grupo que nos invitó, muy contentos, muy amorosos, muy amigables, muy queridos pues con nosotros, ¿cierto? No sé, eso era como por ahora. Sí, voy a conectarme en este punto que miren, Caro decía de que, y obviamente cuando llegamos primeros, sabemos de que históricamente había pues ciertas heridas, ¿cierto? Porque, o sea, el sistema nos ha creado de que indígenas son enemigos blancos, negros, indígenas negros. Bueno, el sistema nos hizo creer primer momento como eso. Pero nosotros llegamos y había esos sentires, como decir tal, pero no con los que nos invitó directamente los dueños de la casa ni la comunidad, porque ellos ya conocen, uno de ellos vino acá a nosotros a invitar en la Universidad de Antioquia, nos mandaron medicina, o sea, nosotros íbamos, era bien, como decir, conectados, o sea, invitados especiales. De hecho, la ceremonia se hizo en honor a los estudiantes, profes, compañeros, por aprender el canto. De esa alegría el abuelo hizo esa ceremonia. O sea, si no hubiéramos conectado eso ni aprendido el canto, la ceremonia no se hubiera hecho. Entonces, eso, desde ahí ya hay una ganancia, Entonces, cuando llegamos, pues primero decía, llegaron los blancos. Otros decían, llegaron los paisas. Bueno, siempre como esa misma. Pasó 2 días, ya ninguno dijo paisa ni blanco, sino nuestros hermanos, nuestras hermanas. O sea, fue muy bonito esa transformación, y además, pues, a esos que primer momento llamaron paisas, hablaba la lengua, saludaban en la lengua. O sea, entonces como que cuando de acá y en los que fuimos hablaba la lengua, y los mismos o algunos de la comunidad no sabían cómo responder.
Entonces eso era como también sentir más, oiga, yo soy de la cultura, soy de acá, y ahora yo no sé hablar, yo no sé responder, entonces se sentían ofendidos ellos mismos por sus propios actos, por sus propios olvidos de la cultura. Entonces las chicas o algunos chicos preguntaron, bueno, ¿y usted cómo aprendieron a hablar? Entonces ya hubo como esa forma de compartir. Entonces, pero en realidad había algunos a los que yo los llamo que no sé ni si son de la cultura, por nombre o algo, si nacieron ahí, pero ni siquiera han aprendido con sus papás, con sus mamás, con sus abuelos, su familia. O sea, como dice mi padre, existen por existir. Entonces, como de acá fuimos y había muchos niños, personas que hablaban bien, se relacionaban, entonces aquellas personas se sentían excluidas solas por ellas, no es culpa de nadie. Entonces cuando llegaron y uno de esos preguntaron, bueno, ¿y con quién vinieron ellos que están hablando bien la lengua? Entonces había muchos, no, vino con Noinu. ¿Y quién es Noinu? Ah, es de los Cuiru. Ah, si vino con él, mejor dicho, ya no decimos más nada, porque sabemos quién es él, sabemos cuál es su vida, sabemos lo que él conoce de la cultura. Si vino con él, todos ellos, pues son nuestros hermanos. Pero si viniera con otra persona, mire que la gente también se da cuenta quién es, con quién va. Entonces, a partir de eso también viene como el respeto, la responsabilidad de eso. Entonces, fue muy bonito. Dame un segundo que voy a abrir acá una entradita. Ah, ya me ayudaron, Sí. Entonces, sí, entonces fue muy bonito eso en ese sentido, que ya por lo menos decía, miren, o fue Gora. Y ya miraban que, ay, pero es que ellos cómo sacan la yuca, cómo rayan. Entonces las mamás les decían a sus hijos, mire cómo ellos que están en la ciudad vienen y aquí trabajan, sienten ahí, y usted que es de acá, nació aquí en la cultura, entonces decía, y entonces ¿de dónde usted dice? Yo soy indígena, yo soy esto. Indígena, ¿qué es? ¿Color, cultura, raza, tamaño o qué es? O sea, era bonito porque las mamás, los papás empezaron como a cuestionarse. Y resulta que había un chico, dos niños, les dijo a la mamá, pues usted es la que no me enseña, yo siempre he querido aprender. Entonces, mire cómo hubo ese cambio, para mí fue muy bonito. Entonces ya el otro decía, mire, no, y yo. Entonces, o sea, como que en esa semana la comunidad se transformó. Y después que vinimos, pues regresamos otra vez a Medellín. Yo regresé a un encuentro también de jóvenes investigadores sobre la comunicación ancestral. Me invitaron de la organización del Amazonas, Trifrontera y de mi territorio. Entonces me fui otra vez a eso. Cuando llegué, y llegué del aeropuerto, me fui al hotel, dejé las cosas y de una vez me fui a la comunidad, contraté un moto y me fui hasta allá a visitar. Cuando llegué, las chicas y los chicos ya estaban escuchando a los abuelos y a las abuelas. Y yo dije, ay, mire, o sea, nosotros no fuimos a cuestionar ni a obligarlos, sino que nuestra acción permitió de que la misma gente se retomara, valoraran, y en realidad fue muy bonito porque todo ese compartir permitió de que los muchachos, las muchachas se sentaran con sus abuelitas a preguntar. Los muchachos se sentaran a preguntar canto a sus abuelos. O sea, fue muy bonito y de hecho este año, este fin de año, en diciembre, nos iban a invitar, pero yo les dije, bueno, esperemos por lo del COVID, porque fue muy bonito y mire que dio pie para hacer nuevas ceremonias y volver a ir a compartir. Entonces, en realidad fue muy bonito. Sí, muy bonito. Bueno, está
como que el tiempo ya aquí se nos está agotando, pero no, muy bonito de verdad escuchar, y creo que muchos querían escuchar esto, pero tuvimos el regalo de estar aquí los que tenemos que estar, pero esto, como siempre digo, vamos a seguir dialogando, compartiendo, y no, y gracias por los aportes, miren, Laura, miren, Carolina, y aquí estamos y vamos a seguir tejiendo poco a poco. Mientras habitemos, mientras sintamos, vamos a seguir danzando, cantando, aprendiendo y tejiendo como hermanos, así como estos muchachos que retomaron otra vez la cultura, valoraron, y qué bueno, si nosotros no hubiéramos ido allá, créeme que no hubieran estado sentados este momento al lado de sus mayores, porque muchos de esos muchachos de noche toman fotos con su celular, mire, estamos con el abuelo, mire, pues uno sin preguntar, pero ellos ya están informando, y uno dice, ay, qué bonito lo que hicimos, por lo menos esto que decía Carolina, a Juan y Armando, que Armando, ellos pues, cómo ellos iban, compartían, bueno, que no veían, pero mire, esos dos no ven, pero cómo están cantando, cómo están danzando. El otro compañero que estaba con las muletas danzando, mire que él estaba operado, pero está danzando. Entonces, o sea, esa impresión, ese tejido, esa invitación fue muy bonito. Entonces, bueno, feliz tarde, feliz, bueno, sí, todavía feliz mañana, pero tarde, y me alegra verlas, compartir y sobre todo aprender de ustedes. Entonces, ahí yo no sé si ya les llegó el link para hacer, evaluar como sobre el... No, y yo no ha llegado nada. No, bueno, ahí por el chat, entonces les comparto. Ah, o al correo estás preguntando, en el chat no hay nada. Ahí en el chat volví a colocar. Sí, ahí ya sí. Sí. Ah, bueno. No, y Eso, yo, para que... acá Figora, muchas gracias por todo, y a Laura también. Yo te voy a escribir a preguntarte de pronto si me puedes dar el nombre de algunas canciones, algunos de los cantos pues que tenemos por ahí para ese tema de ahuyentar la tristeza y sembrar la dulzura y alegría, que es muy rico Claro. pues, tenerlos aquí ahora presentes. Y también Claro, sobre claro. el semillero, que estoy pendiente que me cuentes. Entonces, el semillero lo estamos haciendo los lunes. sí, ¿a qué horas? De 5 en adelante. Bueno. Sí, cualquier Entonces, cosa ahí te por escribo. Arapu, vale, me escribes y yo le comparto. Listo, muchas gracias a los dos. New 80. Un abrazo. Gracias. Vale, Heidi, pues miren, qué alegría verte y qué bueno. Mejor dicho, ganaste hoy lo del curso, todo. Y eso es es que eso, uno muchas veces como que va sin pensar, pero gana más de lo, y se enriquece más de muchos que querían estar acá. Y qué bueno eso, miren, un abrazo grande y feliz día, y ahí estamos conversando. Heidi. Chao, gracias.